Bienvenidos a Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente. El día de hoy les hemos preparado un programa que es sumamente interesante. Vamos a hablar de las consecuencias jurídicas que existen de la disolución del matrimonio. Vamos a ver qué viene acompañando y después de los juicios de divorcio, como se les conoce. Y para ello nos acompaña la persona que tiene la información precisa, los datos concretos que nos pueden ayudar a entender mejor este procedimiento. Nos acompaña la doctora María Guadalupe Valderas Alanís. Ella, como saben, es juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y quién mejor para exponernos este tema tan interesante que usted. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora, de nueva cuenta. Ya sabe que este programa, es su casa y que estamos muy contentos de poderla tener aquí para compartir este tema. Sí, para mí es un placer, Caleb, que estar de nueva cuenta en este programa, y con todo gusto lo que usted me pregunte yo se lo puedo contestar al respecto del derecho familiar. Pues muchísimas gracias. Sin duda las dudas, siendo repetitivo, son bastantes, son muy amplias. Sabemos que el divorcio se ha convertido en algo muy cotidiano, es algo que nos parece algo de todos los días, lo escuchamos, lo vivimos, hemos pasado por este procedimiento, o bien conocemos a una persona que está pasando por este procedimiento o que ya pasó por este proceso de disolución matrimonial. Sin embargo, quedan muchas cuestiones al aire. Sabemos como abogados que existen otras facciones que se acompañan a este proceso, pero me gustaría que usted nos la explicara para saber cuáles son las consecuencias de una disolución matrimonial, y yo creo que podríamos empezar por ello, ¿no? ¿A qué nos referimos con la disolución matrimonial? Exactamente, es cierto, como usted lo ha referido, cada día son más y más los procedimientos que se tramitan en los juzgados familiares orales, que es la competencia. Competencia me refiero que son los que están conociendo de este tipo de procedimientos. Es espantoso, esa es la palabra, porque hay veces son más de 100 procedimientos diarios en el estado de Nuevo León que se presentan. Entonces sí es espeluznante hablar de una situación de esta naturaleza, pero bueno, el divorcio es un mal necesario en el cual, si ya una pareja no puede seguir viviendo juntos, pues puede disolver su vínculo matrimonial a través, en la actualidad, de un divorcio voluntario, un divorcio administrativo, que es cuando no tienen hijos, o los hijos que tienen ya son mayores de 30 años, ¿sí? Entonces, ese es el divorcio administrativo ante el mismo oficial del registro civil. El divorcio voluntario, se ponen de acuerdo, presentan un convenio y pueden disolver su matrimonio. En ese convenio se debe de establecer todo lo relacionado sobre quién va a tener los hijos, la guarda y custodia de los hijos, la pensión alimenticia que se va a dar, la convivencia. También se habla sobre la liquidación de la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, etcétera. Pero fíjese que antes de del 2017, el divorcio voluntario era de los más concurridos. Sí. A partir de que en el estado de Nuevo León se inició con el divorcio incausado, que fue en marzo del año 2017, se cambiaron las situaciones. Ahora la mayoría de los procedimientos que se presentan son divorcio incausado. Es decir, se quitó el artículo 267 del Código Civil, que establecía todas las causales de divorcio. Usted recordará en aquello entonces, cuando usted es mucho más joven que yo, pero como quiera le tocó estudiar las causales, las 19 causales de divorcio, que el adulterio, que el abandono, la corrupción de los hijos, etcétera. Afortunadamente, a partir del 2017, ya no se tiene el juez ya no tiene que estudiar una causal de divorcio, porque sabíamos del desgaste emocional tan grande que se ocasiona la pareja, pero sobre todo la familia, los hijos, que son los que sufren las consecuencias de los errores de los padres. Entonces, a partir de este año, de marzo del 2017, cualquier persona puede ir a un juzgado y decir, me quiero divorciar, sin mencionar las razones. Simple y sencillamente basta decirlo. Yo lo sé,
que ha sido muy criticado esta situación de que ponen todas las cosas en bandeja de plata, al adúltero, al agresivo, a la agresiva, ya no tiene que justificar nada. Dice la familia, dicen los vecinos, él es o ella es la responsable y luego lo premian con un divorcio. Las personas que estamos inmersas en esto desde hace muchos años, nos damos cuenta cómo había parejas que pasaban 10, 12 años, 15 años y todavía no se podían divorciar y seguían atados, seguían con los problemas. Los hijos crecían dentro de un verdadero ring, ¿sí? Claro. Donde padre y madre, donde los que son los pilares, les estaban transmitiendo cómo se deben de pelear, cómo deben de agredir, los involucran. Entonces, ahora que es más sencillo también para nosotros como juzgadores decidir, vemos que es menos el desgaste que se ocasiona, porque esta pareja, mientras no esté divorciado, mientras no se diga se divorció, siguen atacándose como pareja. Así es. No significa que hay algunos que no adquieren la madurez y que después de estar divorciados siguen peleándose, pero no como marido y mujer, sino como progenitores, sino como interesados en la liquidación de la sociedad conyugal, etc. Entonces, aquí efectivamente lo que estamos viendo son los efectos, las consecuencias que se producen una vez disuelto el vínculo matrimonial. En este programa ya hemos hablado de lo que es el divorcio incausado, pero ¿cuáles son las consecuencias que se producen? ¿Qué es lo que trae la disolución del vínculo matrimonial? Claro. En primer lugar, tenemos que hablar qué es la sentencia. La sentencia es donde el juez decide el derecho. Todo proceso que se presenta en un juicio o todo juicio en un juzgado debe de concluir con una sentencia, cuando las partes no se ponen de acuerdo y puedan celebrar convenios. Entonces, la sentencia, toda persona que ocurre a un juzgado, a un tribunal, ¿qué es lo que va a hacer? A solicitar que se le resuelva el problema que está teniendo. No hay que olvidar que el derecho familiar lo que estudia es la conducta intersubjetiva de las partes que son familiares, que el padre, el hijo, los ascendientes, los abuelos. El derecho familiar reconoce hasta 4º grado el parentesco, hasta los primos hermanos, hablando del parentesco por consanguinidad. Entonces, tenemos problemas en los juzgados familiares de todos, y hasta esos grados nosotros vemos, dirán, bueno, pero ¿cómo primos hermanos se van a andar peleando? ¿En un divorcio no? Obviamente que no, pero sí en una sucesión de intestado, en un testamento donde los abuelos los dejan herederos, y el primo no le quiere dar la parte proporcional que le corresponde al otro, y entonces empiezan a hacer este tipo de conflictos. Entonces, los juzgados familiares conocemos todo aquello, toda aquella conducta atípica. Yo digo atípica porque no sé ahorita, ya que es lo más normal, porque hay niños que dicen, pues yo quiero que mi papá y mi mamá se divorcien, porque en mi grupo todos los papás son divorciados y a mis amiguitos les va mejor que a mí. Entonces yo prefiero que se divorcien porque la mamá lo lleva el sábado al cine y el domingo lo lleva el papá. Entonces a mí nada más me llevan una vez a la semana, ¿sí? Y me llevan papá y mamá juntos. Entonces, o el niño llega con tenis nuevos y una mochila nueva, y oye, qué bonito tu mochila, me la regaló mi mamá. Ay, ¿los tenis también? No, me lo regaló mi papá. Entonces los niños empiezan a ver un interés, no valoran, obviamente por su edad, la situación de que papá y mamá vivan juntos. Ellos lo que ven, pues yo también quiero tener unos tenis, una mochila, o me lo dio mi abuelita. ¿La mamá de tu mamá? No, la de mi papá. Claro. Entonces empieza a ver ese tipo de interés en los niños. Entonces yo le digo que ahorita
quizás en un futuro, pero muy cercano, vaya a haber más parejas divorciadas que las casadas. Así es. Por ponerle un ejemplo, hace 10 años, quizás un poquito menos, 5 años, había aproximadamente 35,000 matrimonios en el estado de Nuevo León al año y 2,000, 3,000 divorcios. Ahora, una cantidad muy pequeña. Definitivo. Ahora en la actualidad hay 10,000, 12,000 divorcios al año, pero los matrimonios bajaron a 15. Todavía sigue habiendo más matrimonios que divorcios, pero la diferencia es muy grande. Claro. En lo que estoy refiriendo. Si hace 5 años había 2,000 divorcios y ahora hay 12,000, pues es bastante el número que se ha incrementado. Y bastante el número de divorcios, de matrimonios que se llevan a cabo. De 35,000 a 15,000, 16,000, es una diferencia. Y de esta manera creo que las personas que están en una posibilidad, en una situación de contraer matrimonio, ya son cada vez más conscientes, por ejemplo, Sí. por este tipo de información de cuáles son las responsabilidades del matrimonio, que las hemos Exacto. platicado inclusive con usted, y asimismo de cuáles son las consecuencias de un divorcio si no tomaste una decisión correcta al momento de escoger a tu marido o a tu Sí. esposa, ¿no? Exacto, como le decía, al ser un mal necesario, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia? Bueno, nos vamos a divorciar, vamos a disolver nuestro vínculo matrimonial, ya no podemos seguir juntos, pero vamos a hacerlo con madurez, porque ahora sí, no nada más somos tú y yo, ahora tenemos 2 hijos, 3 hijos, son pequeños, no son mayores de edad. Esto no significa que las personas que tienen 30 años de casados no se divorcien. Claro. Se divorcian también muchísimo, pero repercute más en los niños cuando están viendo a sus padres con las diferencias que se tienen, con los pleitos, con que manipulan a los hijos, etcétera. Entonces, ya nos divorciamos, ya la ley te da la oportunidad de que te divorcies de la mejor manera posible. No puedes continuar. Pero también, ¿qué consecuencias se producen? Si tenemos hijos, la patria potestad la van a tener ambos. ¿Qué significa la patria potestad? Los derechos y obligaciones que tienen los padres respecto a los hijos. Así es. Entonces, se tiene que establecer y en la sentencia el juez determina que la patria potestad la van a ejercer ambos. Yo no puedo decir, Caleb, que se quede mi esposo, le doy la patria potestad. No es posible. La patria potestad es irrenunciable. Entonces no pueden convenir. Tú nada más vas a tener la patria potestad. Eso no es posible. Se tiene que seguir todo un juicio ordinario civil para la pérdida de la patria potestad y para que yo la pueda transmitir a otra persona, no a mi cónyuge o a mi excónyuge, es a través nada más de la figura de la adopción. Bien. ¿Sí? Bueno, pues es un tema muy interesante. Sin duda hemos estado avanzando mucho en esta historia de cómo ha evolucionado el derecho en cuestión de la disolución de los matrimonios, en la cuestión de los divorcios. En principio, como nos lo refiere la doctora, hace no muchos años, aproximadamente 3 o 4 años, era necesario probar alguna de las causales de los divorcios. Ahora es el divorcio incausado. No porque el divorcio sea sin causa, es decir, más amigable en el sentido procesal, significa que no siga teniendo las mismas consecuencias, y para ello, cuando no hay un convenio, está la intervención de los jueces de lo familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Vamos a ir a un breve corte, Claro. doctora, si me lo permite, pero vamos a seguir conversando respecto de este tema. Vamos a entrar a estas consecuencias, como nos lo comenta la doctora, una de ellas y muy importante, porque tiene que ver con nuestros pequeños, con los menores, producto de una familia, el tema de la patria potestad. Entonces seguiremos analizando estos interesantes temas. Por favor, no se separen de la televisión, más bien llamen a todas las personas que saben que les puede interesar este tema. Esto es Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente. Vamos a un breve corte y regresamos.
Bienvenidos a Diálogos Judiciales por Canal 28 Televisión Inteligente. El día de hoy estamos conversando, como lo saben, con la doctora María Guadalupe Valderas Alanís. Ella es juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y para quienes apenas se están sumando a nuestra transmisión, les recordamos que estamos conversando respecto de las consecuencias que existen de la disolución matrimonial. ¿Qué hay después o qué viene más bien pegado junto con un divorcio? No únicamente es la separación de cónyuges en el sentido de que ya no se quiere estar juntos y con eso se disuelve el vínculo matrimonial, sino que existen muchas otras cuestiones que son sumamente importantes que se deben de ver y que para ello existe tanto la tutela del Poder Judicial del Estado de Nuevo León a través de los jueces de lo familiar, como también otras opciones como son los convenios y demás que pueden llegar a concordar entre las partes. Doctora, si me lo permite, hacer una breve reseña de lo que conversábamos antes, que me parecía sumamente importante, es que estos temas están relacionados a la cultura de la legalidad. Es para que ustedes tengan un verdadero panorama de qué viene acompañado a este tipo de procesos, que no sea un tema oscuro o gris. Si nos llegasen a demandar un divorcio o llegáramos nosotros a demandar el divorcio, saber con certeza qué acompañamiento se lleva ante el Poder Judicial del Estado de Nuevo León para poder finalmente concluir en este trámite. Hablamos de un tema que me parece sumamente interesante, que es el de los menores, la patria potestad, la tutela de los menores. ¿Nos podría platicar un poquito más respecto de ello para ligar el tema? Exacto. Dentro de esas consecuencias se producen efectos en cuanto a los hijos, en cuanto a los bienes y en cuanto a los cónyuges. Bien. En cuanto a los hijos, nosotros los jueces tenemos que determinar en la resolución que la patria potestad la van a ejercer, la van a seguir ejerciendo ambos. La patria potestad se ejerce hasta los 18 años de los hijos. Si ya hay hijos de 19 y uno de 16, se va a ejercer respecto a los hijos de 16. Ambos van a seguir teniendo los derechos y obligaciones. Un juez no va a determinar en un divorcio incausado que uno de los progenitores cónyuges pierde la patria potestad. No, para esto se tiene que seguir todo un procedimiento, un juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria potestad, porque esto es completamente independiente de la relación que un varón tiene con su cónyuge respecto al hijo. Es independiente. Tan es así que hay hijos que sus padres no están casados y ejercen la patria potestad aunque no vivan los padres juntos. Entonces, esos son derechos. Todas las resoluciones de divorcio incausado se determina que van a seguir ejerciendo la patria potestad ambos consortes. Pero, ¿qué va a pasar en cuanto con quién se va a quedar? La guarda y custodia. Guarda y custodia es una consecuencia de la patria potestad, pero ¿quién de los dos la va a seguir ejerciendo? La mayoría de las veces cuando se llega a los juzgados con un divorcio, la pareja ya no vive juntos. Pero no vaya a creer usted, Caleb, que todo sucede, que en el 100% es así. No, nos llama mucho la atención porque dicen, vivimos en el mismo domicilio. ¿Y cómo? Y cuando hay veces nosotros como jueces consideramos que no es viable que sigan viviendo en el mismo domicilio y que queremos sacar a uno al otro, ellos dicen, no, no me molesta, ya simplemente ya no podemos continuar con el matrimonio, pero desde hace un año ella hace su vida y yo hago la mía. Imagínense qué ejemplo para ese niño. Claro, ¿sí? claro. Es un ejemplo muy negativo, porque hay veces el papá ya tiene novio o novia, etcétera, la mamá, etcétera, y resulta que todos conviven como si nada, y el niño, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Qué es el matrimonio? Sepárense, cada quien viva por su lado, ocurran a divorciarse cuando gusten, ¿verdad? Pero no le estés dando ese mensaje al niño. Tu papá y tu mamá están casados y cada quien tiene una relación con otra pareja. Es muy importante el ejemplo que damos a los hijos. Precisamente hay algunos que no creen, y las nuevas generaciones de jóvenes, pues no creen en el matrimonio porque han vivido muchas situaciones muy nefastas respecto a la relación de sus padres como matrimonio.
¿sí? Y es muy interesante también, doctora, que hemos estado abordando esta situación. En cuestión de los menores, en relación, por supuesto, con el vínculo matrimonial, hay varios conceptos que se abordan, como la patria potestad, como la guardia y custodia, como todos estos temas que se manejan, que no son los mismos. Cada uno tiene cuestiones o connotaciones muy distintas. Exacto. Hablábamos de la patria potestad, y corríjamelo por favor si me equivoco, son estas obligaciones que nosotros tenemos como padres para con los hijos, que no se extinguen con el divorcio. Es decir, no nos divorciamos de nuestros hijos, Exacto. nos divorciamos de la pareja. Definitivo. Obligaciones y derechos. Y derechos. Porque al yo tener la patria potestad, yo convivo con mi hijo. Exacto. Yo tengo la obligación de alimentarlo, aunque no vive conmigo, lo visito, etcétera, ¿verdad? Entonces son derechos y obligaciones hasta los 18 años, Bien. ¿sí? Y de ahí derivan las demás, como la guardia y custodia, es decir, Exacto. con quién se va a quedar el menor, con quién va a vivir, que por supuesto eso va a atender a los intereses del chiquillo. Exacto. Y también el tema de, como lo dice, de los alimentos, quién le va a proveer, cómo se le proveerá. Exacto. Entonces, en cuanto a la convivencia, de la patria potestad que deriva la convivencia, ¿con quién se va a quedar? Con el que el niño, cuando los padres se han separado, se quedó. Okay. Y si ambos padres dicen, es que el niño se lleva muy bien con nosotros, son padres maduros, que ya pasaron toda esa etapa difícil de lo que es antes del divorcio y que entendieron que lo mejor era cambiar su actitud porque ya estaban viendo cómo el niño se estaba deteriorando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista familiar, sí, de que el niño, de ser una persona sana, etcétera, empezó a tener un sinfín de problemas. Ahorita los psicólogos recomiendan, ante una situación que se vea en el niño, por ejemplo, se le está cayendo el pelo, le están saliendo manchas, está nervioso, está temeroso, no quiere ir a la escuela, lo primero, a ver, dime qué está pasando en casa. Claro. No, pues es que estamos en un proceso de divorcio, etcétera. Ah, bueno. Esa es una de las situaciones que el niño está padeciendo. ¿Por qué? Porque el niño se imagina mil cosas de lo que es un divorcio, que ya no va a volver a ver a su padre, que ya no va a ver a su madre, que se lo van a robar. Entonces él empieza a tener un retroceso muy grande. Entonces, y los padres, por andarse ellos peleando, por andar emproblemados o por andar cumpliendo con su pareja que tienen, se olvidan del hijo. Sí. Y entonces la mamá dice pues que lo vea el papá y el papá dice que lo atienda la mamá y total ninguno lo atiende y vienen las consecuencias cuando ya de la escuela muchas veces los maestros son los primeros que se dan cuenta de lo que está pasando en el niño. Porque los niños son sumamente frágiles. Claro. Hay que recordar que quizá nosotros los adultos tenemos cierta cantidad de años recorridos en este mundo y tanto compartir la experiencia de las personas que nos rodean como las experiencias propias nos va haciendo un poquito más fuertes al momento de enfrentar un cambio. Sin embargo, un niño de 5, 6, 7, 8, 10 años tiene muy pocas experiencias en el mundo y las que adquiere las absorbe como esponja al 100%. Exacto. Si son negativas, pues se van a presentar en cuestiones, y me sorprende que lo diga, inclusive hasta físicas, ¿no? Definitivo. Ya manifestaciones físicas de ese descontrol que traen en su vida provocado pues claro, por los padres, ¿no? Sí, y hay veces hasta cierto punto es bueno que se refleje esa situación porque a lo mejor la madre y el padre ni cuenta se dan que el niño en las noches se está desvelando, que está sollozando, que se siente solo, que se siente triste, o sea, un sinfín de cuestiones que se presentan. Pero si tú le ves una mancha en su piel o le ves que el cabello se le está cayendo o la maestra en la escuela se da cuenta que el niño en el recreo se queda dormido, que hay que ir a despertarlo, ¿qué está pasando con ese niño? Entonces es cuando los padres ya se ponen alerta y dicen, oye, pues estamos fallando muchísimo, muy negativo respecto a nuestro hijo o los hijos, y entonces toman un parteaguas de decir, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo, ni tú ni yo queremos ya seguir juntos, pues vamos a llevarlo de la mejor manera posible y buscan entonces el beneficio del menor,
Cuando ocurren con nosotros a los juzgados, esto que yo les estoy platicando ahorita, se lo hablamos con las personas y les decimos que no contaminen más a los hijos, porque ahorita los están estirando uno al otro porque los dos se quieren quedar con él. Claro. No es porque en ocasiones nos damos cuenta porque quieran mucho a su hijo, o yo lo quiero tener, o él ya es más mala madre, no lo debe de tener, sino porque le van a dar una pensión alimenticia y piensan que esa pensión alimenticia que le van a dar, pues va a comer la señora y el novio de la señora, ¿sí? O sea, no están pensando en el menor, porque claro, si estuvieran pensando en el menor, si tú fuiste un buen padre, que estuviste cerca de tu hijo o tus hijos, tú sabes cuáles son los gastos que ellos tienen, qué es lo que deben de comer, cómo los acostumbraste a vestir, qué tipo de escuela tienen. Y si estás dando 500 pesos a la semana, pues sería imposible que pudiera comer toda una familia. Exacto. Entonces, más que nada es la forma, o piensa, y esta persona, el padre o la madre, dice, no, porque si me caso con la otra pareja, se va a enojar que me estén descontando el 30% de pensión para el niño. O sea, eso nosotros lo llegamos a percibir dentro de los juzgados, que lo que quieren es no molestar a su nueva pareja con el objetivo de que no falte acá. Y si yo tengo incorporado al niño a la casa, pues entonces de ahí vamos a comer todos. Sí, y objetualizar a un menor de esa manera es terrible, en el sentido de que tanto no es un botín de guerra en el que quien lo recupera o quien lo tiene gana un divorcio, por así decirlo, ni mucho menos debe ser esa carga impositiva. Se supone que estas obligaciones que nosotros hemos contraído como padres, que reitero, lo hemos platicado con usted, lo hemos platicado con jueces de lo familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, nos lo explican en el sentido de que estas obligaciones son precisamente para atender las necesidades de los niños. Quizá habría de pensar antes, y esta cultura de la legalidad que nosotros les proponemos, de que se sepa cuáles son las obligaciones que se tienen con los menores dentro del matrimonio y después del matrimonio, aún con la disolución, es importante que se sepa, que se asiente para que se tomen decisiones más responsables. Definitivamente, ya como usted bien lo dice, lo hemos platicado y hemos dicho en este programa y en otros que la pareja cuando decide contraer matrimonio, lo hace con 2, 3 años de anticipación, pensando no cómo nos vamos a llevar, cómo podemos, ese carácter que tú tienes, el que yo sea tan posesiva, cómo vamos a salir adelante, vamos a tratarnos, etcétera. No, quiero que sea en la iglesia fulana de tal, por eso con 3 años reservan. Sí. Quiero que sea en la playa no sé qué, pero no piensan también en las consecuencias que se producen del matrimonio. O sea, exacto, no están preparados para ser padres y llegan las cosas precisamente por esa impreparación. Si tú no quieres tener hijos, bueno, pues vas a tomar los métodos que consideres más convenientes, pero ¿y qué pasa si sí? Exacto. ¿Sí? Entonces, es increíble que ahorita, hoy por hoy, hay parejas o hay mujeres y varones que están casados y deciden abortar porque se dan cuenta que no están preparados para ser padres. Exacto. O porque no reúnes las expectativas que yo tenía de ti como mujer, etcétera, que se ofenden porque la mujer le dice estoy embarazada. Y así dice, pero si quedamos en que no ibas a tener familia, pero contra la decisión de Dios no hay otra cuestión. Y le dice la mujer, y yo llevé los métodos y llevé todo, pero se dieron. Claro, así es. Y bueno, estamos conversando con la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, respecto a las consecuencias que existen de la disolución matrimonial, del divorcio. Y en ese sentido vamos a ir a un breve corte. Estos Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. No se separen de sus televisores, ya regresamos con ustedes.
Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28 Televisión Inteligente. Muchísimas gracias por mantenerse en nuestra transmisión y para quienes se están sumando a este programa, les recordamos que estamos platicando con la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, conversando respecto a las consecuencias que hay de la disolución matrimonial. ¿Qué está después del matrimonio? ¿Qué está relacionado a la disolución matrimonial? Y bueno, ver y abordar este tema, por supuesto, desde la perspectiva de la cultura de la legalidad, con la intención de que ustedes tengan toda la información posible para que tomen la mejor decisión que se pueda. Finalmente, para eso existe la información y agradecemos mucho su presencia, doctora, por traernos toda esta información que es de primera mano. Finalmente, los jueces familiares perciben, y lo noto, que lo hacen con muchísima sensibilidad, la situación en la que nos encontramos. Nos hablaba de datos en relación a que la cantidad de divorcios por año casi se está equiparando a la cantidad de matrimonios por año, que por supuesto estos juicios tienen distintas etapas, por más sencillo que se ha querido hacer desde el aspecto procesal, desde los dos aspectos, tanto para la atención ciudadana y debida atención ciudadana, preservando principios constitucionales de que los juicios sean prontos, expeditos, congruentes, concretos, y también desde el punto de que vemos una subida altísima de la cantidad de divorcios y que es necesario aplicar los recursos de la mejor manera. Se inicia con este tema del divorcio incausado, pero por supuesto existen obligaciones que nacen con el matrimonio, como puede ser las relaciones para con los hijos, para con los bienes que se hayan creado dentro del matrimonio, dependiendo por supuesto de los distintos factores legales, y nos da mucho gusto que nos pueda compartir toda esta información. Exacto, estamos en la convivencia, tú tienes derechos y obligaciones al tener la patria potestad. Si no se ponen de acuerdo sobre quién va a tener la custodia de los menores, entonces la autoridad judicial puede allegarse de pruebas, debe hablar con el menor. Obviamente, para hablar con un menor, un juez tiene que determinarse que el menor está apto para venir a un juzgado y dialogar con el juez. En la larga experiencia que yo tengo en el Poder Judicial, me he dado cuenta cómo los niños también han ido evolucionando y se han estado acostumbrando a esos pleitos de sus padres, a situaciones porque vienen y te lo relatan de una forma cotidiana. Sí, siempre se han peleado, pero al rato se contentan y luego otra vez. Pero ahorita ya tienen tiempo que no se hablan. ¿Cómo cuánto? Pues desde mi piñata de hace 2 años. ¿Sí? Completamente conscientes, claro, ¿no? saben de lo que están haciendo, etcétera. Entonces hablamos con ellos. Por ejemplo, no les preguntamos ¿con quién te quieres quedar? Imagínense que un juez le pregunte a un niño ¿con quién te quieres quedar? Claro. Sino cómo compartes, qué ves, qué haces. Ahorita estás con tu mamá, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes tú seguro en ese hogar? ¿Quién te lleva a la escuela? ¿Quién te da tus alimentos? ¿Quién te los prepara? ¿Trabaja tu papá? ¿Trabaja tu mamá? Yo les digo, cuando quiero saber algo, tráiganme a los niños, 8, 9, 10 años, una psicóloga está con ellos, platica con los mismos, les hacen una evaluación y me dice, puede tranquilamente platicar. Es más, dicen que quieren platicar con la juez para decirle que ya sus papás se divorcien, que ya no sigan viviendo juntos porque les dan muchos problemas. Ahora los papás son los que dan problemas a los hijos. Claro. Y eso se lo dice un niño de 10, 12 años, ¿verdad? Entonces, cuando platicamos con ellos nos damos una idea. Por ejemplo, en una ocasión me dice un niño, estaba viviendo con la mamá y quería cambiarse a vivir con el papá. Y entonces yo hablo con él de 12 años aproximadamente y le pregunto, bueno, ¿por qué te quieres ir a vivir con tu papá? No, licenciada, en la casa mi mamá me trae como chacha. Lava tu plato, recoge tus zapatos, no dejes tus tenis aquí, no debes de dejar la cama desorganizada, etcétera. Y cuando voy con mi papá, me encanta, decía el muchachito, porque mi papá es bien bueno. No, hombre, terminamos de comer y dejamos las hamburguesas, lo que queda arriba de ahí.
Claro. El perro en mi casa no me permite, mi mamá tengo un perrito, no me permite, y acá con mi papá dice, es bien gracioso, me hace reír mucho. ¿Y por qué te hace reír mucho? Porque va manejando y hay veces anda tomado, o sea, toda la información no la dio. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, él que buscaba la comodidad, La diversión. Diversión, y me llegó a decir, cuando me quedo a dormir el domingo con mi papá, el lunes me regresan de la escuela y eso es bien padre porque no llevé la tarea, porque no llevo el uniforme completo, etcétera, etcétera. Y aparte mi mamá me quiere dar hasta una vitamina que a mí no me gusta. ¿Qué nos está diciendo ese niño? Así es. Pues que quiere estar en lo fácil, en lo que no haya reglas, en lo que el padre le permita hacer lo que quiera. Obviamente a ese papá, pero así como hablo de papá, hay mamás que lo son. Niños que dicen, mi mamá me hace la tarea. Cuando vamos para la escuela, mi mamá en un semáforo me hace la tarea y me dicen, no, dice, y luego hasta saco mal la calificación. Sí. O sea, ¿qué significa que la mamá? Entonces, los niños, ellos vienen y nos comentan lo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Con uno ahí lo está educando, lo está conduciendo, y el otro, pues lo poco que la madre logra hacer entre semana, pues el domingo se pierde. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros como jueces vamos a determinar con quién de los dos se debe de quedar, quién es el más idóneo. Ya ha habido ocasiones que le debo decir que ninguno de los dos es idóneo para que se queden con el niño, porque él nos ha comentado ciertas conductas que no deben de estar, por las que debe estar pasando un menor, tienen otras parejas, muchas situaciones, y entonces hablamos con los abuelos paternos, los abuelos maternos, con alguien, y que el niño se quede. Y cuando no encontramos nadie de la familia extensa, los mandamos a que se estén en el DIF, en algún lugar donde los menores puedan estar saliendo adelante mientras los padres son sometidos a una terapia psicológica para que los ayude a encontrar pues el camino correcto como cualquier otro padre. Nadie nacemos siendo padres, pero hay ciertos tipos de personas que se pasan en conductas que no deben de ser las idóneas para un menor. Por supuesto. Entonces, y hay que tener en mente que nos platica, recordamos, estamos hablando con la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, lo que usted nos platica, hay que mantener la mente abierta, en el sentido de que sí suceden estas cosas, finalmente se ventilan ante los juzgados de lo familiar. Esto da la experiencia para poder abordar estos temas. Es interesante ver cómo ha cambiado el paradigma de la justicia familiar para verse mayormente enfocada en la protección, en la creación de redes de seguridad para los menores. Por supuesto, en este sentido, les recordamos, estamos hablando de convivencia, estamos hablando de patria potestad, estamos hablando de manutención, más bien de alimentos, que alimentos es este término que se maneja en el derecho que tiene que ver muy amplio, ¿no? Amplísimo, desde el ocio hasta los mismos alimentos, la comida como tal, ¿no? Exacto. Entonces, en estos casos se determina cómo se va a quedar el niño en la misma sentencia, lo decimos, de divorcio, y se señalan fechas para la convivencia, para que el cónyuge, el progenitor que no tenga al menor o a las menores, en adelante pueda convivir con el niño, ¿sí? Y eso es en cuanto en cuanto a los efectos que produce la sentencia de divorcio en cuanto a los hijos. En cuanto a los cónyuges, se hace la disolución del vínculo matrimonial sin necesidad de que me justifiques absolutamente nada. Bien. Basta que tú te quieras divorciar, respetamos tu voluntad. ¿Hay manera de que el cónyuge demandado, por así decirlo, se pueda oponer al divorcio? Se puede oponer, pero no va a resultarle ningún beneficio, porque aquí se está respetando la voluntad de una persona que viene y dice, ya no quiero vivir contigo, ya no puedo vivir contigo o no debo vivir contigo, dependiendo de las diferentes situaciones que se estén viviendo. A partir de la reforma que hubo a la Constitución en el
11, donde existe la libertad de tomar las determinaciones, donde la dignidad de la persona es importante, etcétera. Y no se piense que los jueces familiares, todos los procedimientos con la misma varita los juzgamos. No, todos los procedimientos son diferentes para nosotros. En cada uno de ellos debe de haber algo en el cual nosotros podamos obtener un beneficio para la familia, porque estamos seguros que no porque no es mi familia, no la voy a atender, no, es una consecuencia que va a traer a toda la sociedad aquí en Nuevo León, ¿verdad? En la medida en que la familia se esté desintegrando más, está viendo más problemas, son más los que socialmente vamos a obtener. Así es, ¿sí? así es. Desafortunadamente esa es una situación terrible que sucede. Entonces, en cuanto a los hijos, comentamos, en cuanto al matrimonio, a la pareja que se está divorciando, puedes contraer ya ahora matrimonio con otra persona. Inmediatamente. Anteriormente se decía, la mujer no puede contraer matrimonio sino después de 300 días. Entonces, estaba siendo discriminada en ese aspecto. Sí. Y ahora se permite que contraigan matrimonio, el código establece si aquella mujer que se divorció hoy y se casó 2 días después tuviera un hijo, los hijos que nazcan dentro de los 300 días después de disuelto, dentro de los 300 días de disuelto el vínculo matrimonial, se presumen hijos del primer matrimonio. ¿Sí? Esto lo comento para que se den cuenta, porque pueden decir, ¿qué pasaría? Por eso se piden en el registro civil, cuando saben que son divorciadas las mujeres, que presenten un dictamen donde no embarazo. Okay. ¿Sí? Si es una mujer soltera, no se lo van a pedir, pero si es una mujer divorciada y aparte el oficial del registro civil tiene el acta de divorcio, tiene la sentencia, pues se va a dar cuenta que se divorció el 30 de junio, entonces para evitar cualquier circunstancia. Bien. No es que te esté discriminando, es que quiero tener una certeza para que no vaya a traer el día de mañana otra consecuencia. Claro, complicaciones para lo que podría ser, por ejemplo, un niño. Exacto, y no porque por la mujer o el varón que se está casando o el que se está divorciando, por la protección de los derechos de ese menor. Bien. De quién es hijo. El niño tiene derecho a saber la identidad, quién es su padre. Debo decirle que se ha incrementado muchísimo los procedimientos en que un padre viene, un varón viene y dice, yo me divorcié de ella, en el ejemplo que le daba, y resulta que yo no sabía que estaba embarazada, pero ella no me dijo nada, pero yo me he enterado por otras personas que ella le está haciendo creer al otro varón que el hijo que espera o el que ya nació y que ya registró, el nuevo marido es de él y resulta que es mío. ¿Sí? Entonces, ese tipo de procedimientos para saber el reconocimiento, desconocimiento, los juzgados estamos invadidos. Bien. Porque en muchas ocasiones así se actúa. Desafortunadamente, aquella mujer dice, no, pues quiere tapar el sol con un dedo y trae consecuencias. Y resulta que es cierto lo que viene a decir la otra pareja. Sí. Hay mucha promiscuidad en ese aspecto. Entonces, todo eso nosotros estamos invadidos en los juzgados. Entonces, en cuanto a la ley habla también del régimen, bajo cuál régimen se casan las personas. Sociedad conyugal, separación de bienes. El de sociedad conyugal, a partir de que contraemos matrimonio, por eso todas las actas de matrimonio tienen hora. ¿A qué horas contraíste matrimonio? Contrajiste matrimonio. Se celebró a las 7 de la noche, a las 19 horas, pues a partir de ahí empieza la sociedad conyugal entre los cónyuges, ¿verdad? Bien. Entonces, hubo una reforma al código. Anteriormente, cuando no decía bajo qué régimen te casas, era sociedad conyugal. Okay. Ahora es separación de bienes.
Anteriormente el Código de Nuevo León era el único que decía que si no se establecía por los consortes bajo qué régimen se casaban, era sociedad conyugal. Okay. ¿Por qué no se decía? Porque hay veces el papá de la novia le decía a la muchacha, sí, hija, te vas a casar, pero que sea por separación de bienes. El muchacho le decía, ¿pero qué cree tu papá? Que yo me estoy casando contigo por tu dinero. Sí. No, que sea sociedad conyugal. Y entonces los cónyuges no ponían nada. Bien. Y cuando no se establecía, era sociedad conyugal. Y qué importante es verdaderamente establecer esta situación, claro, porque va a definir cómo va a ser tanto la sociedad conyugal, cómo va a estar el tema de los bienes, cómo vamos a poder convivir como matrimonio. Sí tiene un tema relevante desde el aspecto jurídico, que bastante. Muchas personas le sacan la vuelta por el tema sentimental, sí, pero sí es importante aterrizar esos temas maduramente y responsablemente para definirlo. Doctora, vamos a ir un breve corte. Estos diálogos judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos hablando de las consecuencias de la disolución del matrimonio y como lo escucharon, vamos a abordar en nuestro próximo y último bloque el tema que está relacionado con la sociedad conyugal o la separación de bienes. Como se dice coloquialmente, el si lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, o si bien cada quien por su lado, claro, ¿no? Entonces vamos a abordar este tema. Por favor, no se separen de sus televisores. Ya regresamos por diálogos judiciales en Canal 28. Bienvenidos a Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Estamos en el último bloque en el que hemos estado platicando de manera muy interesante de las consecuencias que hay en la disolución matrimonial, las consecuencias del divorcio prácticamente, y para ello nos acompaña la doctora María Guadalupe Valderas Alanis. Muchísimas gracias por estar compartiendo toda esta información con nosotros y dejamos un tema muy puntual pendiente en el bloque anterior. Nos estaba platicando respecto al tema de los bienes. Exactamente, cuando una pareja contrae matrimonio, debe de decir bajo qué régimen deciden contraerlo. Hay muchos mitos al respecto en cuanto que si te casas por separación de bienes, si la sociedad conyugal, que si no me caso por tus bienes contigo, que tu papá no me quiere, que tu mamá, que un sinfín de cosas que creen que me caso contigo por interés y no por amor, etcétera, etcétera. Es algo que debe de tomarse concienzudamente por la pareja, mínimo que sepan lo que establece la ley al respecto. ¿Qué es lo que sucede si te casas por el régimen de sociedad conyugal? A partir de que se firma el acta de matrimonio, a partir de ahí los bienes que adquiera él, los bienes que adquiera la mujer, son por partes iguales, 50 y 50% en caso de que hubiera un divorcio. Bien. Con excepción lo que se sacan por sorteo. Por ejemplo, si se saca una rifa donde es una casa la que se entrega, nada más le corresponde al varón que fue el afortunado con el boleto ganador. Exacto. La herencia tampoco entra, afortunadamente, no forma parte, las donaciones que se hicieran tampoco van a formar parte de la sociedad conyugal. Todo lo demás, sí. Ahorita es muy común que uno de los dos, pero más común en ocasiones, que el varón no esté trabajando. ¿Por qué? Porque lo liquidaron en su empresa donde trabajaba y esta persona tenía un salario de 25,000 pesos mensuales y resulta que ahora que quiere él trabajar en otro lugar, le es muy difícil hacerlo. O encuentra un trabajo, pero le dicen te pago 5,000 pesos. Sí, sí. La señora, la esposa, está trabajando, está estable en su trabajo y entonces dicen, ¿quién nos van a cuidar? A los niños. La guardería la teníamos por el trabajo del señor. O cuando trabajan los dos, bueno, entre los dos pagan la guardería de los niños, pero ahora, si él empieza a trabajar y gana un salario de 5,000 pesos, pues no les va a alcanzar,
porque en la guardería pagan 4,500. Sí, sí, sí. Entonces, realmente va a estar trabajando el señor para pagar la guardería y no va a estar con los hijos, etcétera, etcétera. Y en ese momento la pareja se pone de acuerdo y dice, tú te vas a quedar en la casa, el señor está de acuerdo y cumple él con su rol de llevar a los niños, de traerlos. Eso viene a dar mucha estabilidad a la mujer que cuando salimos a trabajar y dejamos los hijos, que en guardería, que con la muchacha en la casa, siempre estamos muy inquietas porque que algo les pase, etcétera. Y más que ahorita se han acrecentado mucho los problemas, inclusive en las mismas guarderías, niños que mueren, niños que golpean, etcétera. Entonces, está ideal esa situación, pero empieza a haber un distanciamiento en la pareja. La mujer llega a la casa y ve que la casa está tirada y empieza a reclamarle al señor, y el señor, pues yo ya me encargué de los niños. El típico problema que siempre sucede cuando la mujer se queda en casa, que el hombre llega cansado de trabajar y que la señora quiere salir al cine. Exacto. Pues ¿cómo vamos a ir al cine si mañana tengo que trabajar? Cuando los dos trabajan, pues ya sabemos que el cine hasta el fin de semana, etcétera. Pero se da. Y entonces el señor empieza a celar a la señora, tú llegas muy tarde, a donde vas tan arreglada, etcétera, etcétera, te estuve llamando, no contestaste el celular, y empieza a haber conflictos. Esto no es de telenovela, esto nosotros lo escuchamos en los juzgados. Y hay veces resulta ser cierto, hay veces no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el señor, si bien lo despidieron o cerraron la fábrica donde trabajaba, posteriormente tomaron la determinación que tú te quedas a trabajar, tú te encargas de los niños y yo de lo demás. Entonces, ¿qué va a pasar si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal? Ningún problema, porque lo que la señora está trabajando va a ser para los dos. Y podrá decir la señora, y las hemos escuchado, pero ¿por qué le voy a dar la mitad si yo la casa la terminé de pagar? Si yo el carro que me lo dé porque yo lo compré para que lo llevara a los niños y los trajera. Entonces, él no trabajó ya después. Y el señor, la argumentación que nos da, no trabajé por las necesidades de la familia. Por supuesto. Y entonces, y nos damos cuenta, a mí me basta girar un oficio a la escuela de los niños para que me digan quién lo lleva, quién lo regresa, quién va al partido de fútbol, quién le lleva el lonche, porque hay padres o madres que a las 10 de la mañana le llevan el lonche a los niños. Si está enfermo, ¿quién lo lleva? ¿Se da cuenta cómo esa pareja inició muy bien, pero luego se vienen los conflictos y es donde tenemos que ver? Pero los dos igual. Pero si se casaron por separación de bienes, en que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ahí, a partir de la reforma que hubo al Código Civil a finales del 2017, aunque yo me haya casado por separación de bienes contigo, tú hiciste bienes. Yo que me quedo en la casa varón, pues ya no soy sujeto a un crédito. Si usted va y pide un crédito para un carro, pues no es sujeto, porque no hay una empresa que lo respalde que usted tiene. Entonces, por eso el carro se sacó a nombre de la señora, ¿sí? Por eso la casa está a nombre de la señora. Entonces, la señora dice, pues es mío esto. Y no te voy a dar nada. Ahí la ley pasaba mucho eso con las mujeres en México, porque las mujeres, la mayoría, las estadísticas que se dieron en el 2014, el 50% de las mujeres de la mujer mexicana trabaja en casa, mientras que un 12% de varones trabajan en casa. El otro 50% de mujeres trabajamos en la casa y trabajamos por fuera, ¿verdad? Entonces, esas son... hay estadísticas, nos metemos al INEGI, nos metemos al índice nacional, etcétera, y ahí encontramos esto que yo le estoy diciendo. Pero ese varón que se quedó en la casa, la mujer puede decir, estamos casados bajo régimen de separación de bienes. Ya mi abogado me dijo que no te debo de dar nada. ¿Cuál mitad? Pues la ley. Nosotros trabajamos en esas reformas aquí en el Congreso de Nuevo León y el 50%
de los bienes, hasta el 50% habla la ley, hasta el 50%, no como en la sociedad conyugal, el 50%. Que es un riguroso 50%. Exactamente, ese hasta el 50% significa que el señor va a demostrar que él se dedicó preponderantemente al hogar, se dedicó, y hay hombres ahorita, sobre todo los hombres jóvenes, ¿verdad? Muy a pesar de las madres, porque hay veces las mamás dicen, pero ¿cómo que mi hijo barriendo la calle? ¿Cómo que mi hijo lavando los platos? Sí, nosotros, o usted que es más joven, pues ya estamos familiarizados en esa situación. Pero anteriormente, hace 20 años o hace 10 años, era un caos. O por ejemplo, mi madre, que yo tengo hermanos y pues es muy común que ella llegue a mi casa en un sábado y yo pueda estar lavando las vasijas, pero que no llegue a la casa de mi hermano y que vea que está lavando las vasijas un hombre de 1,90 de estatura y dice, pues, ¿qué pasó? Y la muchacha sentada. Pues no, mi mamá no sabe que mi cuñada y mi hermano se reparten las labores. Claro. Y qué bueno por ellos. Y hasta es terapéutico. Sí, de repente ordenar la casa cuando tienes un día muy desorganizado es terapéutico. Sí, pero qué fabuloso que ellos así estén de acuerdo. Así entonces, los demás no nos tenemos que meter, ¿verdad? Y entonces cuando una persona se dedica preponderantemente al hogar, sí tiene el acceso hasta el 50% siempre y cuando lo demuestre que se dedicó a ello. Exactamente, que se dedicó al hogar. Y es tan fácil para un hombre o una mujer justificar con los ejemplos que le estoy dando. Así es. O sea, a mi juez, tráeme pruebas. Y si tú no me las traes, yo las voy a llegar. Claro. O sea, lo que me dice la señora, no, que es un flojo, que se quedaba viendo la televisión, que me dijo que no, esto y el otro. Esas situaciones, así se determinó por ustedes. Porque yo siempre les digo a las personas que debemos de ser muy honestos en lo que planteamos, en lo que platicamos, en lo que dijimos. En este ejemplo que yo le estoy poniendo, se da mucho, sobre todo en aquellas mujeres que nos ayudan en casa, en las trabajadoras domésticas que coadyuvan mucho. Ahorita, un velador que se queda toda la noche trabajando, las 8 horas, gana 200 pesos. Y una muchacha que nos ayuda en casa, una trabajadora doméstica, pues gana 350. ¿Sí? ¿Se fija? Entonces, esto ellos lo convienen, ¿verdad? Claro. Yo creo que va a ser necesario para el día de mañana evitarnos todo este tipo de conflictos, de que cuando los cónyuges lleguen a un convenio entre ellos de decir, tú vas a trabajar, te vas a quedar en la casa y yo me voy a trabajar, que lo ratifiquen en mecanismos alternos de solución de conflictos, porque precisamente eso es lo que significa, para que después no tengamos que andar trayendo tantas pruebas. Debo decirle, ya sé que estamos en los términos, que estos temas son bastante amplios y que cuando las personas no llegan a un convenio, el divorcio incausado dice, las partes podrán y deberán presentar un convenio, pero si no lo presentan, donde esté estipulado todo lo que estamos hablando, nosotros los jueces tenemos la obligación de dejar determinado en la sentencia todo lo que se va a continuar, todas las consecuencias, cómo se va a liquidar la sociedad conyugal, cómo se va a obtener. Si no están divorciados ya, ¿en qué forma puede venir cualquiera a ejecutar esa sentencia? Ejecutar significa llevar a cabo lo que el juez está decidiendo. En la vía incidental se puede establecer lo correspondiente a la liquidación de la sociedad conyugal, a una compensación que también la ley habla de alimentos, compensación de alimentos, cuando el varón o la mujer se dedican preponderantemente al hogar. Pero estos son temas tan amplísimos que necesitaríamos un programa
para cada uno de estos temas. Pues si usted nos lo concede, con muchísimo gusto nos gustaría platicar de ello, doctora. Sí, con todo gusto. Ustedes saben que yo estoy a su disposición y algo muy importante que siempre me gusta aclarar es que estamos hablando en un lenguaje que todos nos entiendan, no en un lenguaje técnico jurídico, porque lo importante es que la sociedad se entere de lo que se puede hacer, porque hay muchos hombres y mujeres que dicen, yo sí me quiero divorciar, pero quiero que los bienes se repartan por partes iguales, que no tengan duda, que no tengan temor, se van a llevar a cabo tarde que temprano. Así es. Bueno, pues hemos abordado temas muy interesantes, llegamos al final de nuestro programa, hablamos de las consecuencias de la disolución de los vínculos matrimoniales. Quiero agradecerle, doctora, por toda la información que nos ha traído. También quiero agradecerles a todos ustedes por prestarle atención a este tipo de programas que finalmente abonan muchísimo a la cultura de la legalidad, nos ayudan a ver la realidad en la que nos encontramos, por supuesto la realidad jurídica, que es tan importante como todo lo demás. Además de lo emocional en el momento de contraer matrimonios, existen también obligaciones legales que debemos de atender y para ello nos lo ha explicado de manera perfecta la doctora que nos acompañó el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a usted y muchísimas gracias por mantenerse en esta transmisión de Canal 28, la televisión inteligente. Que pasen buenas noches.